Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo van, Familia, familia? hola. Bueno, nos pusimos de Bendiciones. acuerdo. Nos pusimos de acuerdo que vamos al mismo tiempo. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más por aquí Juliet y Ali en este podcast. Bueno, somos uno. Ujú. Y bueno, hoy queremos compartirles un tema muy especial que hemos Mm. titulado El carácter de Cristo. El carácter de Cristo, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Será que alguna vez se han sentado a pensar, es cierto, Jesucristo fue un ser humano? ¿Cómo habrá sido, debió haber sido su carácter? Hoy vamos a estudiar acerca de esto. Y empecemos a desglosar el tema, mi amor. Cuéntanos, por favor, De qué hecho, es esto del carácter? ¿Eso sí, qué de tiene que hecho, ver? en este episodio queremos Ujú. también hablar un poquito acerca de la diferencia que hay entre temperamento y carácter, Eso se ¿cierto? suele confundir mucho. Porque solemos confundirlo mucho. Sin Ujú. embargo, pues listo, en esta oportunidad vamos a tratar entonces como de conceptualizar cada uno de estos Ujú. dos términos. Empecemos con qué es el temperamento, ¿cierto? Ujú. Y el temperamento tiene que ver mucho con, pues es algo innato, ¿cierto? Como del ser humano. Puede ser genético o Sí, hereditable, se ¿cierto? hereda, Se ajá, puede por heredar. generación en generación. Es además, puede ser un rasgo, pues, biológico Ujú. que se manifiesta en la infancia y determina cómo nosotros vamos a reaccionar ante ciertas Lo situaciones que es sí, son como esas características humanas que vienen con nosotros. y suman a una personalidad. También viene con Exactamente. la personalidad. Ujú. Pues es algo innato, o sea, es algo que viene por herencia, es decir, así era mi abuelo, mi papá, entonces yo... Sí, de ahí que le vamos a dar, por ejemplo, un sentido al por qué somos como somos. Porque, bueno, Ujú. de hecho existen cuatro tipos de temperamentos que se les vamos a contar más adelante. Porque también queremos contarles qué significa o qué es el carácter. Sí, el título del episodio se llama El carácter de Cristo, entonces, si los temperamentos son rasgos que son biológicos, Innatos. que vienen de la herencia del abuelo, el papá, yo. Entonces, ¿Qué es ¿qué el es carácter? el carácter? No, es que el Señor tiene un carácter. Mm, ¿Qué es el que carácter? solemos decir, no, esa persona es de carácter muy fuerte, cuando en realidad no es carácter fuerte, es que tiene un tipo de temperamento que no es fuerte, en realidad es impulsivo, es agresivo, y a eso es lo que normalmente llamamos carácter fuerte, cuando en Pero el... realidad es un tipo de temperamento. Ujú. Pero el carácter, Eso. completa la idea, mi amorcito, El carácter es la suma de todos los temperamentos y por lo esa cual formación. sí, por lo cual esta suma da el resultado de una personalidad. Y El de hecho, carácter es como el haber trabajado, el resultado de haber trabajado en cada temperamento. Vamos a ver si aclaramos todo este enredo. exacto, Vamos a porque aclarar todo bueno, este de enredo. hecho el carácter también tiene que ver mucho pues como con todas esas cualidades, esas herramientas que se van adquiriendo a través de los años, ¿cierto? Y Ujú. determina cómo vamos a enfrentar ciertas experiencias, ¿cierto? De hecho, se relaciona con los valores, los principios, la ética, la moral. Entonces, de hecho, el carácter es algo que se forma a través del Sí. tiempo. Eso es una familia. Eso es una teoría que es basada en el comportamiento también de las emociones, ¿no? Del comportamiento pues, psicológico, porque dentro del temperamento, que es como lo que compone en sí al carácter, estos son estudiados, como dije, desde las emociones, es decir, qué tanto grado de ira, qué tanto grado De de tristeza, tristeza, qué tanto grado de alegría, euforia, sí, ¿cierto? ¿cómo se dice? Como tolerar la frustración. O sea, todos esos grados científicamente están estudiados con esa teoría
y arroja como un patrón para cada uno. Existen 4. Entonces vamos a ver el primero, uno de ellos. Bueno, pero aclaremos lo que hablamos del carácter fuerte y el Sí, carácter débil, sí, porque sí, muchas súper veces importante. tenemos Lo como el confundimos. mal concepto. O sea, realmente se entiende desde un concepto que está mal, que está errado. Es cerrado, claro. Entonces hablabas de una persona que se decía, no, esa persona tiene un carácter fuerte porque es que mantiene así como todo bravo, Como todo. enojado, como Sí, que no. reactivo. En realidad ese es un carácter débil, Es un ¿sí? carácter débil. Porque aún no ha sido formado en ese autocontrol, autorregulación, Eso ¿cierto? no se sujeta, sino que Exacto, le un da carácter libertad. débil es el que fácilmente se enoja, se frustra, es influenciable, no tiene mucho dominio de sí. O no necesariamente porque generalmente pensamos que un carácter fuerte es como que el que es bravo, el que es duro, pero no necesariamente el no autocontrol sobre eso. También un carácter débil, haciendo la aclaración, un carácter débil es aquel que no tiene autocontrol sobre, por ejemplo, en la tristeza. Es que está triste, está triste, Y está se queda triste, y ahí ahí, se queda. Entonces, no es eso también es un carácter débil, pero total. un carácter débil también es aquel que se deja llevar por la ira Mm. y Parece no la contradictorio, controla. pero en realidad eso es lo que Eso, representa un carácter débil. El carácter débil es el que no ha logrado ese autocontrol de sí mismo, autocontrol, ¿sí? En exactamente. todos los sentidos y en todas las emociones. Ujú. Entonces, por el contrario, tenemos que el carácter fuerte es aquel que tiene dominio de sí, que sabe Exactamente. responder asertivamente, oportunamente a ciertas situaciones de la vida, Una ¿cierto? Que regulación. sabe tomar decisiones correctas y que tiene ese autocontrol, ¿cierto? Así se denomina una persona de carácter fuerte, porque ya ha sido forjado y formado a través de los años y ha pasado por la ética, por la moral, por los principios, todas esas experiencias y ya logra identificar, tener un discernimiento y actuar sabiamente, por decirlo así. Vamos a ver los 4 tipos Sí. de temperamentos y ahorita tocamos una parte que hablas de building, construir el carácter. Ya vamos a ir a Ujú. esa parte. Pero entonces vamos a darle un contexto a cada uno de ustedes familia acerca de cada uno de los temperamentos Y va y a ser bien interesante porque allí te vas a poder identificar con identificar. qué tipo de temperamentos prevalece Ujú. en ti. Valga la Of course. aclaración porque podemos tener una mezcla o un poquito de cada uno, pero normalmente va a prevalecer uno que otro, Uno más que un otro. temperamento más que otro. Entonces, bueno, prestemos mucha atención. Vamos con el primer temperamento que es bueno, lo denominamos el primero, pero en realidad no hay un En orden. nuestro orden. Exacto, sanguíneo. El temperamento sanguíneo. El Tiene sang- unas cualidades, unas fortalezas, pero también unas debilidades. Vamos a sí, conversar. el sanguíneo representa en lo primero que representa es como la alegría. Es aquella personalidad, es aquella que tiende, sí, vamos con todo, sí, hagámosle. Sí, es como siempre la Optimista, alegría de la casa. extrovertido, Eso. sociable. Entonces una de sus fortalezas es que logra interactuar y atraer a las personas. Influencia, Exacto, eso es líder. influencia mucho en Sí, los demás. ¿Cierto? Otra de las fortalezas del sanguíneo sanguíneo. es que es creativo y tiene esa facilidad para animar a los demás y convocar, ¿cierto? Ujú, Pero también tiene unas debilidades. Dentro de esas debilidades del temperamento sanguíneo tenemos que puede ser impulsivo, ujú. desordenado y propenso a abandonar los proyectos o posponerlos, como hablábamos en el capítulo anterior. Es como muy emocional. Sí, Ese es como lo que lo describe mejor. es Es una verdad. persona que se llena de alegría. ¡Ay, sí, vamos, hagámosle! Vamos a montar un negocio de hamburguesas. Sí, hagámosle, negocio de hamburguesas. Y de repente, ¿qué pasó con el negocio de hamburguesas? No, bueno, no, eso no se dio. Sí, ajá. Desiste fácilmente. Ujú, Pero sí es como muy alegre, muy... Es la alegría de la casa. ujú. Listo, sí. Vamos con, así, para rapidito, vamos Sí. con colérico. Bueno, el colérico, como bien su nombre lo indica,
Es aquella persona cuyo temperamento está muy guiado como por la emoción por ejemplo, de impulsividad, enojo, Es muy eh, enérgica. es muy enérgica y por ende es una persona proactiva, con un alto liderazgo. Bueno, eso ya hablando como de las Es fortalezas, muy ordenado, es muy estructurado. estructurado. Ujú. Dentro de esas fortalezas tiene la capacidad de tomar decisiones rápido, se enfoca en metas y va por ellas. Y lidera. Sobre Este todo es que un lidera. líder, Innato. sí, esto es liderazgo puro de oro. Pero dentro de sus fortalezas es que la ira tiende a ser un problema en este... Bueno, que en realidad no es tem- una fortaleza, sí, ¿cierto? Pero dentro en de su sus debilidad, características. sí, en sus Ajá. debilidades, perdón, en su debilidad, ese temperamento suele como dejarse llevar un poco por, ay, es que yo lo Por los tenía listo, impulsos es que yo, también. sí, es que estaba casi perfecto, es que, Muy perfeccionista, sí. sí, Una de las es, debilidades del colérico es que es muy perfeccionista y quiere todos tener tenemos algo. el control y de hecho también tiende a ser dominante, Mm, controlador, impulsivo y también puede ser impaciente o intolerante con los intolerante. errores de los demás. Entonces, Pero tiene su lado positivo, o sea, claro, la gente el siempre lo ve, liderazgo. como la gente siempre, en específico, la gente ve como que, ah, no, es que ese es el que, Ese es colérico, ¿no? esa es la persona que se mantiene rabiosa, que es que cascarrabias, No, no, tiene unas cualidades que no tiene ningún es otro. una persona, es ordenado. Ordenado, planificador, líder de iniciativa, lleva a cabo Entonces, sus proyectos. en realidad, nosotros todos los seres humanos tenemos un poquito de cada uno. Obviamente, hay algunos que somos Que más prevalecen elevados que más otros. que otros. Vamos al melancólico. Bueno, Nosotros los artistas. sí, amor, habla un poquito del melancólico. Sí, el melancólico. El melancólico es reflexivo, Mucho. es de reflexionar, es, a ver, yo generalmente, yo y bueno, las personas que tienen esa cualidad de temperamento, tienden a ser personas hipersensibles, hipersensibles. O sea, no es sensible, sino hipersensibles, sobrepasa la sensibilidad. Por ejemplo, un atardecer y es como que el atardecer, la lluvia está cayendo y wow. O escucho una música, yo soy músico de la orquesta, académico, entonces cualquier sinfonía es como que, Te llega el uff, corazón. es deeper, es súper Ok. profundo. Ujú. Entonces, esa persona tiende a ser muy reflexiva. ¿Y por qué? ¿Qué es lo positivo de ella? Que Bueno, es una persona que siempre, hay algo que yo resalto mucho, es que siempre está dispuesto a aprender. A ujú, decir, sí, me equivoqué, ¿verdad? Vamos a enmendarlo. Es reflexiva. reflexiva y además analítico Ujú. e introspectivo. O sea, Detalle. sí, No se le pierden los detalles. súper importante. Y dentro de esas fortalezas también del melancólico es que es Es muy amigo. leal, es fiel, es ahí, constante. Mm, Entonces es una persona que a la vez es muy confiable. mm. Sin embargo, en ese temperamento también encontramos algunas debilidades y es que puede ser pesimista, demasiado crítico y fácilmente se puede abrumar por los sentimientos y las Y emociones. también sí, y el autosabotaje. A veces Importante. como que pone a los demás primero que él. Ese Es también. decir, o sea, hay un desequilibrio muy grande. O sea, porque son los Claro, al demás, ser tan y sensible se está siempre. haciendo daño, se hace daño, pero es primero los demás y venga. Ese también es una cualidad o una debilidad del flemático, que es el Es último que que todos se vamos. relacionan con todos. Sí, unos con otros tienen Mm, alguna conexión, ¿cierto? ujú. Entonces, por ejemplo, el sanguíneo y el colérico tienen algo muy, muy De parecido. liderazgo, El alegría, flemático optimismo. y el melancólico, que vamos al flemático, yo Ujú. me identifico un poquito más con el temperamento flemático. Y bueno, dentro de esas características que hay en el flemático es que es una persona calmada, pacífica, diplomático, Es relajado, muy como tranquilo. tranquilo, sí.
Está Exacto. ya quietecito en el salón de clase. El quietecito, por favor, recuerda a tu compañero quietecito del salón. Emblemático, yo Él presente. era, él era el flemático, era yo era el sanguíneo, yo me reía con todos, sí. Pero también tendía a ser muy flemático. Como, Eso, como que teníamos esos sí. contrastes. Bueno, entre las fortalezas del flemático tenemos que la paciencia es una cualidad, la Ujú. capacidad para mediar en medio de conflictos y se caracteriza también una de las fortalezas por su estabilidad emocional, ¿sí? Eso. Entonces Es- como que logra mantener mucho equilibrio mm, y muy buena inteligencia emocional. Entonces, logra como manejarla bien. Pero también tiene sus debilidades y es que puede ser bastante pasivo, indeciso falta de acción. y trata de evitar los conflictos a toda costa. Presente. Sí, pues es que todos tenemos un poco de todo. Pero a ver, las debilidades de estos temperamentos no están del todo mal. No, Y es que aquí vamos las... a hablar también un poquito, ya pasando como al punto de conocer estos temperamentos a través de la vida del mismo Jesús, Vamos que el al mismo Jesús punto. nos mostró un poquito de cada uno de estos temperamentos y cómo estas características de cada temperamento logran hacer un impacto tan positivo cuando son guiados por el Espíritu Santo. Sí, hay que recordar que nosotros estamos haciendo un estudio de los temperamentos y el carácter de Cristo, ¿cierto? Que el temperamento dijimos que es la suma de todos estos rasgos biológicos que se heredan, pero Jesús es diferente. Claro, el 100% humano, pero también 100% Dios. Es la Sí, imagen misma de su sustancia. Es el verbo hecho carne. O sea, Él y Dios, y Él y el Padre uno solo. son uno Ujú, solo. sí. Entonces, siendo así, de este modo, Jesucristo tiene una naturaleza divina. Naturaleza divina. Total. Pero veamos en lo humano que estos temperamentos, siendo guiados por su naturaleza divina, por el Padre, porque eran uno solo, o sea, lo voy a decir de nuevo familia, presten atención en esto. Estamos estudiando cómo era Jesucristo en lo humano. Ya les vamos a contar en lo humano, pero sus temperamentos que definían su carácter estaban siendo guiados por el Espíritu Santo dentro de su naturaleza divina, porque Él y el Padre son uno. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el verbo hecho carne. Entonces, veamos en qué momento Jesús se muestra sanguíneo. Ujú. Veamos, por ejemplo, em, en las multitudes, cuando él predicaba, eh, en Betania, ¿cierto? En los lugares donde estaba, em, Era un él, líder de mucha o influencia. sea, él Él movía convocaba, las masas, literal. movía masas. Así, O sea, tal en cual. Jerusalén, cuando él va a llegar a Jerusalén, que él sabe que se acerca la hora, era un montón de gente y los políticos de la era, ¿quién es Claro. Jesús de Nazaret? Y sus palabras, su mensaje, su oratoria, o sea, Ujú. de Hablaba una con vez parábolas, claro. conectaban, o sea, hacían una especie de conexión muy especial con las personas. Ujú. Y por eso las personas se rendían y le seguían, ¿cierto? Y Claro. le creían. ¿Listo? Por ese carácter así, alegre, de conexión, sociable, ¿cierto? Ahora, muchos de ustedes, familia, de pronto, quizás a lo mejor dirán, ay, yo tan rabioso que soy y yo que a veces como que pierdo la paciencia. ¿Saben que Jesús, 100% humano y 100% Dios, en lo humano experimentó el sentirse enojado? Ese temperamento Veamos, colérico, sí, de impulsividad. veamos amor. ¿En qué momento se manifestó en la vida de Jesús? Cuando Jesús llega al templo y ve una cantidad de O vendedores, o sea, que sea, hicieron él del dice, templo wow, como una tienda como donde un, vendían animales, hacían trueque, donde lo o hicieron sea, como un mercado. ya Él se indignó a tal punto que se enojó y echó a todas esas personas que estaban allí. O sea, en medio de mucho enojo.
ahí se mostró en ese temperamento colérico, Firme. firme. Entonces, veamos que cuando es guiado por el Espíritu Santo, es bueno. Es bueno. Vamos Porque a... también en ese temperamento colérico, pues vemos esa capacidad de Jesús para guiar, liderar, delegar, que eso es muy propio del temperamento Sí, colérico. debería claro, tenía que tener un firmeza. Ujú. Vamos con... eh, Melancólico. dejamos el melancólico para Ok, el final. está bien. Me gusta el flemático. Ujú. La parte de su paz, de su Claro. paciencia. La paciencia, claro. En estos días que hemos estado viendo un poco de la vida de Jesús, verlo, observarlo en cuánta paciencia le tuvo a sus discípulos, empezando por ahí, los cuales, claro, por ser humanos, 100% humanos los discípulos, su vista era muy corta, muchas veces no entendían el mensaje de Jesús, Jesús les hablaba a través de parábolas, pero también a veces usaba como situaciones puntuales y ellos aún a veces se mostraban tan superficiales, ¿sí? Y Jesús era como que, ok, los lleva con amor, Wow. con paciencia, enseñándolos, como niños pequeños, los lleva de la manito, guiándolos, ¿cierto? Hacia su propósito. Y hay otro episodio, mi amor, que es cuando Jesús, siendo el Todopoderoso, va camino hacia la cruz. En silencio. Total. Fue en silencio, en paciencia, caminando, siendo, pues, Con golpeado, recibiendo todo el castigo del pecado. En ese madero, asumiendo esa responsabilidad que se le había dado, ¿cierto? y se mostró paciente, Paciente, pasivo, tranquilo. paciente. Uf, tremendo. Allí, y finalmente veamos cuando Jesús se mostró ¿Por qué quisiste melancólico. dejar ese para el final? Porque es muy reflexivo, es que el Que melancólico es muy reflexivo. tiene que ver con los dos. Y sí, es un punto que Wow. nos atraviesa el corazón. Y es el ejemplo cuando Jesús estaba en el Getsemaní a unas cuantas horas de ser crucificado. Sí, le iba a rezar. Dios mío, claro, y es que quien no se pone, o sea, a un nivel de sensibilidad profunda, estando ante semejante situación, prueba, en Separarse donde, del Padre. exacto, donde le dice al Padre, va al Getsemaní, se arrodilla y por 3 veces dice la palabra que le pide al Padre que si fuera posible lo librara de esa prueba. O sea, solo si es posible, líbrame de esta prueba tan difícil, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú determines, Padre. O sea, y entró en ese sentimiento profundo de, ok, listo, obediencia, y lloró gotas de sangre. Y otra parte donde Jesús también se muestra melancólico y la Biblia lo expresa. Dicen que es el versículo más corto, pero es profundo. Claro. Corto, pero es súper profundo. Y es Jesús lloró. ¿Y en qué Profundo. momento lloró? Lloró cuando al darse cuenta de que Lázaro, su amigo, había muerto y llegar a la casa donde estaban sus hermanas, al verlas, o sea, él fue empático con ellas, se puso en su lugar. Él sabía que iba a hacer el milagro de resucitar a Lázaro. Claro, esa era para la gloria. Claro, pero aún así en su humanidad y en su Entendió. sensibilidad, en su conexión con esta familia, al verlas quebradas, llora junto con ellas. Sí. Llora junto con ellas. Y todo esto, familia, al final de todo, Jesús entiende tu temperamento, Jesús entiende tu carácter. Ahora, vamos a la enseñanza principal de este episodio. La enseñanza principal de este episodio, sí, es estudiar el carácter, los temperamentos, el carácter y cómo era Jesucristo dentro de sus temperamentos y cómo era su carácter. Ahora, lo vuelvo a decir, sus temperamentos y el carácter de Cristo estaba guiado absolutamente por su naturaleza divina. La del Padre porque son uno y el Espíritu Santo. Amén, así es. Eran guiados por el Espíritu Santo. Ahora,
no podemos cometer el error, familia, no podemos cometer el error de decir, bueno, entonces yo voy a parecerme a Cristo. Entonces yo también voy a llorar como en el Getsemaní, yo también También voy me puedo a enojar, ser como si... enérgico, como, no, porque no se trata de una disciplina, es que, no, yo voy a ser disciplinado todos los días en ser como Jesús, no. El Evangelio es dejar de vivir nuestra vida. Está juntamente crucificada con Él. Y ahora es Jesucristo viviendo en ti. Es el Espíritu Santo que Él dejó, quien va a vivir en ti. Y es Él el que va a guiar, porque el Espíritu Santo nos guía Él nos guía a todo conocimiento, en A toda sabiduría. verdad, sí. ¿Cierto? A toda verdad. Es el Espíritu Santo, es Cristo en nosotros el que va a guiar nuestro temperamento. Resulta que un día estábamos en la calle y pasó una moto por el lado derecho, donde no debe pasarse porque estaba del lado atrás, y nosotros conduciendo, de pasarse por ese lado. Y uno como que fácilmente le puede gritar, hey, chacho, ¿cierto? Fácilmente Así es. le puede. Pero a veces decimos como que, bueno, sí, me mostré un poquito colérico. Pero, venga, Señor, sé primero tú y menos yo. Y es allí cuando el Señor, cuando le dejas entrar, cuando el Señor empieza a ordenar eso. Ahora, al principio te decía, mi amor, vamos a tocar ese tema. Que era, hay muchas personas que dicen, tuve un mal día, tuve una mala temporada. Un mal día, una mala temporada. Ejemplo, salí de mi casa. Tenía que, bueno, ya yo no estoy en la universidad, bueno, ya yo pasé por allá hace mucho. Para que no te Pero un den cuenta. ejemplo, salí a mi trabajo y el carro, la batería está dañada. No encendió el carro y no encendió. Ay, que es que ya tengo que llegar a mi trabajo a las 6:30, 7 de la mañana, tengo que llegar. ¿Cuál va a ser mi actitud? No, es que una llanta está pinchada. ¿Cuál va a ser mi actitud? Debe ser rendirse al Señor. Rendirse al Señor. Entonces, esas oportunidades no son un mal día. Son oportunidades para construir carácter. Completamente. ¿Qué es construir carácter dentro de la vida cristiana? Es decir, Señor, estos son mis temperamentos biológicos y los que heredé de mi familia por generación en generación. Pero hoy yo me rindo a ti y mi vida te la entrego. Ese es el Evangelio. El Evangelio es dejo de vivir mi vida y Señor aquí. Qué bonito. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Entonces ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y ahora, cada una de estas circunstancias Dios nos pone es para construir carácter. No has tenido un mal día, estás teniendo construcción de carácter. ¿Cómo lo vas a afrontar? Hay muchos ejemplos. Yo me acuerdo, vean, más que hay demasiados ejemplos. Es construir el carácter. Es construir el carácter. Yo soy migrante en ese país, en Colombia. No soy de Colombia. Vengo de otra nación. Y recuerdo que cuando llegué aquí era súper complicado. Pero era más complicado en mi país de origen. Llegué aquí y era súper complicado. No conocía a nadie, no tenía amigos, no tenía un punto de partida. Simplemente éramos Dios y yo. Pero Él es suficiente. Así es, Entonces, sí. había que pasar, yo venía de ser un músico profesional, de orquesta, de tocar en teatros, de tocar en un teatro de 6.000 personas, 2.000, 100 personas, en fin, de tocar en las mejores orquestas sinfónicas de mi país y llegar aquí y sacar mi violonchelo y tocar en la calle. Mm, ¿Tuve un mal día? No, se estaba construyendo mi carácter, se estaba total. forjando. Entonces, nosotros debemos pasar como el oro, que dice Ser que es una probados. ser probados. Para que realmente reluzca en nosotros esa pureza, ese Claro. valor. Entonces es muy normal cuando la gente dice, pero ¿cómo hace tal persona para no desesperarse? Se quedó sin trabajo tantos meses, un ejemplo.
No es que su confianza está puesta en el Señor. Es que ya Él ha pasado por situaciones adversas donde no solamente se trató de adversidad, se trató de decir, Señor, me rindo. Y te entrego lo que siento, te entrego esos rasgos biológicos, te entrego esas emociones, la ira, la incertidumbre, la emoción de llorar, esa tristeza, te lo entrego. Y allí se construye el carácter. Total. Entonces, el carácter de Cristo en nosotros es, dejo de vivir mi vida y de Cristo en mí. Total, total. De hecho, el Señor mismo fue quien nos creó. Él conoce a plenitud nuestro temperamento, nuestras emociones, nuestro obrar. Y tú te preguntarás, pero ay, yo siendo así, yo como, pues, ¿cómo puedo servir al Señor? Siendo tan pasivo, tan tímido, tan Tímido. introvertido. Eso. El Señor también puede usarte en esas características de el Claro. flemático, que suele ser pasivo, introvertido. El Señor te puede usar para En ser un todas, gran en todas. consejero, para ayudar a personas que lo necesitan en fundaciones, o sea, llevar a cabo un propósito especial. Lo mismo dirá el colérico. No, pero es que yo como soy de impaciente, como me enojo de fácil, no, ¿qué va a hacer Pero el Señor también, conmigo? sí, pero también es rendir. Es rendir mi... Es que sí, Exacto. yo soy colérico y es que soy impaciente, pero en Señor yo tengo la paciencia. En Cristo se me Porque entregaron recuerda todas. que esos temperamentos no solamente te caracterizan las debilidades, no. De hecho, la palabra es muy linda, el Señor es muy, muy hermoso cuando nos dice que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa. Y cada temperamento también está pues compuesto de unas fortalezas. Es decir, no podemos ponernos excusas del yo soy así, no puedo cambiar. No, No. rindámonos al Señor para que su naturaleza divina nos habite Y opera en y opere en nosotros y ponemos a su servicio y disposición nuestro temperamento. No podemos de una u otra forma cambiarlo o querer cambiarlo, sino que sea el Señor viviendo en nosotros y Él hará su obra a través de nosotros. Yo recuerdo hace muchos años, 2019, nosotros éramos amigos. Claro. Ni sabíamos que nos íbamos a casar. Los 29, sí, recién llegado. Bueno, y yo recuerdo, un día hablaba contigo y me decías, y me dijiste, ¿por qué sos tan berraco? Pues tan berraquito. No sé cómo Como definirte, si valiente o resiliente. ¡Guau! Me acuerdo, mi amor. Yo también me acuerdo. Desde ahí sacaste incluso una frase muy especial. Por ahí escribí algo. Lo tengo por ahí. Wow, qué teso. Me acuerdo de eso. Siempre te he Me acuerdo. admirado, mi amor, en Ah, serio. mucho. Sí, te sigo Te amo. admirando. Y yo me acuerdo La que tenacidad. tuvimos una conversación acerca de, o sea, pero, pues, ¿cómo es posible? Y yo decía, y yo recuerdo que el Señor también pone eso el Señor te da esa respuesta, el Señor es el que pone esa palabra. Y yo decía, nosotros somos como un pedazo de hierro, como una espada que debe ser forjada y debe entrar al proceso que hace el herrero. El herrero tiene que meter ese pedazo de hierro que no tiene forma, Que de hecho, meterlo en el fuego y Claro. golpearlo. mi papá, que era herrero, yo Nosotros más o menos hablamos. recuerdo que, sí, claro, ese proceso de la forja, de forjar cada herramienta a través del fuego para darle forma. Así lo explicabas Y- tú como Sí. el herrero. Sí, y el herrero en ese debe tener una temperatura súper altísima. O sea, el caliente es una cosa. Uf, y entra ese pedazo de hierro y empiezan a golpearlo, Ajá. a golpearlo y empiezan a darle forma. Total. Ese hierro no Hierro. puede tener forma en el clima normal. Debe estar a una temperatura súper caliente. Es lo mismo. Entonces te dirás, es que estoy pasando por una temporada difícil. No estás pasando por una temporada difícil. ¿Está siendo difícil? Sí, obvio, está siendo difícil. Pero el Señor es tu fortaleza. Pero, ¿estás pasando por una temporada difícil? No, estás pasando por la temporada más importante de tu vida. Estás construyendo tu carácter.
Y Y es de en ahí no vas a Cristo. salir igual. Y el producto final después de ese proceso va a ser increíble Claro. siempre que te mantengas ahí de la mano del Señor. Después que el hierro pasa por ese proceso de golpe, de doblarlo, de organizarlo, luego pasa por el proceso del Pul. filo, De ya, pulimiento. ya ahí tiene forma y ya no está en el caliente. Entonces ya has pasado tu temporada difícil, tu temporada donde había sido difícil. Ay, Te- bendito, Y sí. luego empieza el herrero a trabajarle, empieza el herrero a sacarle filo y Ujú. luego empieza a pulirlo. Dios, total. ¡Wow! Entonces, no estás teniendo un mal día, no estás teniendo una mala temporada. ¿Está siendo difícil? Claro que sí. Hemos pasado por temporadas difíciles. Claro. En lo económico, ustedes no tienen ni la menor idea. Lo económico, llegar de otro país, volver a empezar desde cero, no conoces a Literal. nadie, empiezas a adaptarte al lenguaje, muchas cosas, o sea, la cultura, la comida, el sabor del agua, o sea, muchas cosas, o sea, muchas cosas. Y, y no solo en eso, en otras ocasiones también, mi amorcito también experimentó también su, Claro, por donde supuesto. nosotros le hemos contado a familia a ustedes que Juliet y yo tenemos un montón de, mi esposa hermosa y yo, tenemos un montón de similitudes. Vean, nosotros, nuestro cumpleaños es 17 de mayo, 18 de mayo. Yo perdí a mi mamá cuando era niño. Mi esposa perdió a su papá cuando era niña. Hay un montón de cosas. Somos docentes, Somos nos docentes, gusta la el enseñanza. inglés está allí, los... Sí, el gusto por viajar. Sí, hay un montón de cosas. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, ese punto específico del no tener esa figura de mamá, de no tener esa figura de papá, eso de nosotros desde niños empezamos a tener situaciones difíciles que afrontar en la escuela, el día de la mamá, el día de la madre en la escuela, eh, los amiguitos, en fin, hay muchas cosas. Ujú. Y el Señor empezaba y metió ese pedazo de hierro que no tenía forma. Y dijo, sí, claro, tiene forma. Pero ese es un pedazo de hierro ahí que ese es un hierro ahí grande. Tiene forma, yo le voy a dar forma. Claro, el Señor que vea futuro. Hay otra forma en que la Biblia lo describe como el alfarero. Ay, sí, Nosotros precioso. somos barro, Y el Señor nos va formando y Él es a el veces alfarero. simplemente esa vasija no está dando el resultado que se espera y es partida, quebrada y reconstruida. Se vuelve a formar de nuevo. Y sabemos, familia, que obviamente el pasar por el fuego, el ser aplastado como la masa, Amasado, moldeado, duele, pulido. duele. Pero ¿saben qué? Está Resistan beneficioso. un poco más. En Jesucristo se nos entregaron todas las cosas, todas, incluso la fortaleza. Entonces, si en ese momento estás pasando por una situación adversa, que estás sacando lo, una situación muy dura, que te estás sacando de tu zona de confort, te estás dando duro, ten paciencia. Quita la idea de que estás viviendo épocas malas. Te puedo asegurar que estás viviendo los mejores años de tu vida. Aunque es duro, sí. Durísimo. Hay personas que están hoy en día en un hospital con algún familiar, con alguna enfermedad terminal y es fácil. No, es durísimo. O sea, familia, te entendemos. Tú que nos escuchas allí donde estás, te entendemos. Sabemos que estás pasando por una situación dura. Sabemos que está siendo probada tu paciencia y que al final, ¿saben qué? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando venimos al Señor en actitud de rendición y dejamos que ese pedazo de hierro entre al fuego y se deja moldear, luego vamos a salir como una espada reluciente. Ujú. Entonces, ¿está haciendo duro el proceso? Sí. Fortaleza y mucho ánimo, pero saldrás mejor. Esto te está haciendo más fuerte. Para nosotros hace poco, la pérdida de nuestro embarazo ha sido
súper dura. Hemos tenido la fortaleza del Señor y lo hemos Sí. afrontado con mucha valentía, pero realmente ha sido una situación muy dura. Y esto está sacando lo mejor de nosotros. Ese Sí. proceso donde el Señor tiene que pulir está pasando. Donde el Señor tiene que pulir esa espada, pulirla. Cuánto hemos aprendido, cuánto nos hemos conectado, Mm. cuánto hemos estado, sí, más unidos al Señor. Entonces, eso te está haciendo más fuerte. Espera en el Señor. Vamos a orar por ti. Amado Dios, Padre, te damos gracias por todo tu amor, por toda tu bondad. Padre, benditos esos momentos donde pasamos fuerte, situaciones adversas de oración. Pero sabemos, Señor, que la vida es como eso, como una película. Y el spoiler es que tú siempre ganas, al final siempre ganas. Gracias, Amén. Señor, por Gracias, papá. darnos una esperanza en Gracias. Cristo. Y sabemos que estás construyendo carácter en nosotros. Sí, papá. Dale la fuerza a cada una de las personas que en ese momento están pasando por su prueba de fuego, que están Padre. siendo golpeados, Dale la dándole una fortaleza, Señor. forma a ese hierro que parecía no tener propósito no tener propósito y no tener forma. Pero en tus manos tenemos forma. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, acompáñale, Señor. Acompáñale, Señor, en su proceso. Y aunque sea difícil, que ellos tengan la esperanza de que está haciendo para su bienestar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, familia, nos encanta conectarnos con ustedes. Les deseamos muchas bendiciones. Déjenos sus comentarios si se identificaron con alguno de estos temperamentos y si estamos dispuestos a vivir la vida de Cristo y su carácter en nosotros. Amén. ¿Verdad? Sí. Bueno, Bendiciones. Chao. Chao. Ajá, qué De coordinados. nuevo. Al principio y al final. Te amo.